que proviene del Señor. No quiero dejar pasar por alto el versículo 1 de Efesios 6, que dice: hijos, obedeced en el Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es correcto, porque esto es justo, porque esto es legal. ¿Ok? Entonces, en esta introducción que vamos a hacerla para poder ir aterrizando al mensaje y que lo podamos entender, repito, hoy nos toca hablar, ¿sí?, del diseño, reconciliados con el diseño de Dios respecto a la paternidad. ¿Okay? Vámonos un ratito, por favor, a Mateo 18, versículo 1 al 4. Miren lo que dice, por favor, Mateo 18, del 1 al 4. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Inmediatamente Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Imagínense aquí, todo el salón lleno, y de repente viene Jesús y nosotros, los del lado izquierdo y los del lado derecho, preguntamos: Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y de repente vemos que Jesús camina y en el medio, en este medio, viene con un niño. Dice, y él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro, miren la expresión, les aseguro, no está hablando de una probabilidad. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Aquí hay una expresión, si ustedes me siguieron en Mateo 18, que dice: a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños. Pudieras saltar la inquietud y decir, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que cambien y se vuelvan como niños. ¿Qué es lo que quiere decir? Desde esa posición de conversión entenderemos su paternidad. Recuperaremos nuestra identidad y valor en Cristo. Gozaremos y disfrutaremos de todo lo que significa estar sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Desde ese entendimiento de cámbiense y vuélvanse como niños, disfrutaremos de su vida abundante, disfrutaremos de su paternidad, entenderemos nuestro rol dentro de la familia. Nuestros ojos espirituales serán abiertos y comenzaremos a entender todas sus riquezas inescrutables que tenemos en Cristo Jesús. Nos reconoceremos también como necesitados de Él. Dejaremos de opinar y escucharemos solamente su voz. Depositaremos en Él nuestras cargas. Disfrutaremos de todo lo que se nos ha sido concedido en Cristo. Y desde esa posición entenderemos que en un gobierno, en un reino, no solo tenemos derechos, sino también obligaciones para con el Rey de ese reino, para con el Padre eterno, como hijos de Él. Y solo así entenderemos su justicia, porque la justicia del reino de Dios tiene que ver con derechos y obligaciones. La justicia terrenal no tiene que ver con derechos y obligaciones, tiene que ver mucho con ir a reclamar un derecho. Pero la justicia de Dios tiene que ver con derechos y obligaciones a la par. Y solo así, entendiendo su justicia, dejaremos de hacer justicia con nuestras propias fuerzas. Lastimosamente,
aún en estos días, seguimos sin entenderlo. Lastimosamente, aún en estos días seguimos sin entenderlo y nos preguntamos, o pudiéramos preguntarnos, ¿cómo hago yo para ser ese niño que habla Jesús? ¿Cómo me hago ese niño? Si ya tengo quizás 40, ya tengo 18 años, o a lo mejor 60 años. Pudiéramos hacernos esa pregunta, pero sin comprender que hacernos ese niño no es volvernos hombres o mujeres mayores con una mentalidad de un niño inmaduro, sino que se trata de renunciar. Esa es la exhortación, esa es la enseñanza. Es necesario que renunciemos a nuestros placeres mundanos y decidir ser gobernados por quien nos creó, por nuestro Padre Celestial, por el autor de todas las cosas. A pesar de todo eso, vemos aún en la iglesia hermanos que ya debiendo ser expertos en la palabra de justicia, aún requieren de leche espiritual y no de alimento sólido. Amada familia de la fe, es el tiempo de salir de nuestra comodidad y de madurar. Es tiempo de ver lo que Dios quiere que veamos. Él es el modelo perfecto de paternidad y Él es la paternidad. Pudiéramos ser presos aún, les cuento, pudiéramos ser presos aún de un sistema que yo lo he llamado nicodémico. Pudiéramos ser presos de un sistema llamado nicodémico o un sistema de apariencia. Sistema que está lleno de muchos reclamos. Sistema que está lleno de muchas réplicas y de muchas contrarréplicas al Señor. Señor, pero ¿por qué esto? Pero Señor, no entiendo esto. Pero ¿por qué si tú dijiste eso? Estamos envueltos en un sistema nicodémico, en donde decimos que sabemos todo, pero lo cierto que no sabemos nada, inclusive de las cosas terrenales. Y en donde no hay la manifestación de los frutos del Espíritu. En el libro de Juan, Jesús respondió y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, este sistema, ¿no? Muchas veces, a veces no es tan solo una persona, ¿sí? No es el sistema, es un sistema. Entonces me atreví a llamarlo el sistema nicodémico. Nicodemo le dijo, réplica, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre de 30, de 18, de 40, de 55, de 21 nacer de nuevo siendo viejo? Otra réplica. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hace un momento hablamos de Mateo 18. Quiero que sepan que con esta respuesta, o sea, la respuesta que Jesús no les dijo en Mateo 18, que vimos hace un rato, ¿ya? La respuesta consiste en que debían volver a nacer en el Espíritu para entrar al reino de los cielos. Y así el reino de los cielos, pueda avanzar. Quiero contarles que el nuevo nacimiento, ¿sí? Sabemos que Dios es un Dios legal, ¿correcto? Sabemos que es un Dios constitucional, porque todo se ciñe a una constitución, que es su palabra. En su palabra está la legalidad. El nuevo nacimiento es un acto jurídico, reformativo,
por el querer, solo por el querer de Dios. ¿Saben por qué? Porque ese nuevo nacimiento, ese acto jurídico reformativo, nos saca de algo. Y la pregunta es, ¿de qué nos saca? Nos retira de velos de todo aquello que impide el paso de la luz. Y nos saca de algo y nos introduce en alguien. Ese nuevo nacimiento nos saca de toda posición deformada, ¿sí? Y nos lleva a su forma, a la forma de Él. ¿Sí? Ese traspaso, ¿sí?, es en su forma y a la forma de Él, para que podamos ver lo que Él quiere que cada uno de nosotros veamos. Asimismo, nuestro Padre Celestial no es tan solo el reformador. Escúcheme bien, nuestro Padre Celestial no es tan solo el reformador, sino también Él es la reforma. Él es el todo en todos. El propósito del Padre es que podamos ver el antes de todas las cosas, es que tengamos en nuestro interior una visión de eternidad. Y cuando esta visión de eternidad se nos ha sido revelada, esta misma producirá en cada uno de nosotros confianza y seguridad, en donde la manifestación de todo lo constituido en la eternidad, ¿sí?, por nuestro Padre Celestial, no será por cuanto más hablemos de la fe, sino en practicarla. La manifestación de todo lo recibido en la eternidad no es por cuanto más hablamos de la fe, sino en cuanto más la practicamos. Ustedes y yo sabemos esto, Hebreos 11. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, ¿sí? Pero ¿saben qué? Ser héroes, ese título de héroes, no fue porque ellos hablaron de fe, sino porque vivieron por la fe. Vivieron por la fe. Nuestras leyes ecuatorianas de este país, todos sabemos que hay un principio, hasta terrenalmente lo existe, que es el principio supremo constitucional. ¿Saben a qué se refiere eso? El principio supremo constitucional tiene que ver que hay una norma jurídica que está por encima de todas. Y es la Constitución ecuatoriana. Asimismo, en lo espiritual hay un principio supremo constitucional que no puede haber norma mayor a la palabra. La Constitución ecuatoriana determina que para proteger los derechos de las personas que integran la familia, o sea, los hijos, ¿sí?, promoverá la paternidad responsable. Miren lo que ocurre terrenalmente. Promoverá la paternidad responsable en todo lo relacionado al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los hijos. Asimismo, estas leyes, esta Constitución antepone sobre todo en un conflicto familiar, ¿sí?, el llamado principio del interés superior del niño sobre todo. Quisiera que vayamos construyendo esta enseñanza, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí?, que Jesús les dijo, es necesario que se vuelvan como niños. Las leyes terrenales protegen el interés y los derechos del niño en conflictos familiares.
En la constitución espiritual es exactamente igual. Amados hermanos, vuélvanse como niños. Es necesario que lo comprendamos, que todo lo natural se define desde lo espiritual. Todo lo natural se define desde lo espiritual. Lastimosamente, cuando no entendemos este principio o propósito, empiezan siempre a prevalecer los intereses personales de los padres sobre los intereses de los hijos. Y a partir de ese momento o en ese instante aparece el punto de quiebre. ¿Debido a qué? Debido a la ignorancia sobre la paternidad. Y en ese momento también surge un conflicto familiar de forma espiritual y terrenal. La falta de entendimiento, la falta de madurez llevará a los padres a ejercer autoridad paterna fuera del reconocimiento de la autoridad correcta, fuera de su disciplina y de su amonestación en el Señor. Efesios 6, solamente léalo, por favor. En Efesios 6 estamos hablando de aquello. Todo lo que Dios ha creado fue para dar cumplimiento a su propósito. Y toda ignorancia, toda inmadurez, todo lo opuesto al propósito creará un despropósito en tu vida. En otras palabras, carecerá de eficacia ante el autor de todas las cosas. Carecerá de eficacia todo lo que hagamos ante el autor de todas las cosas. Es importante que lo sepamos, que toda norma expresa todo lo dicho, todo lo hablado por Dios, toda norma expresa que se levanta con lo ya constituido, carecerá de eficacia. Todo lo que se levanta con lo que Dios ha hablado, carecerá de eficacia. Por eso que nosotros, la iglesia, el hijo corporativo, debemos entender que nuestro hablar, nuestro caminar es alineado siempre a esa voluntad para que no carezca de eficacia jurídica espiritual. Es importante que lo podamos entender porque todo antidiseño que se levanta contra el diseño de Dios siempre provocará a ira, provocará irritación, exasperación a los hijos por nuestra falta de entendimiento y sujeción a la autoridad correcta. Quiero recordarles que el interés de Dios para entrar al reino de Dios, ¿sí?, lo que hablábamos hace unos minutos, que el interés de Dios para entrar al reino de Dios es que nos volvamos niños. Quiero decirles que en el reino de Dios también hay una constitución celestial en donde también prevalece el interés superior del niño. La pregunta, ¿por qué niños? ¿Por qué niños? Porque para Dios son los más importantes. Debemos volvernos como ellos por su corazón puro, por su corazón inocente, humilde, sin contaminación del sistema del mundo, dependientes del Padre. Un niño no habla, un niño que no ha sido destetado, no habla, pero escucha la voz del Padre, porque aprendieron solo a oír. Pero saben que en el Padre descansan. Saben que en el Padre descansa. Saben que el Padre los carga, los sostiene. Por un minuto imaginémonos ver delante de ustedes un padre con un niño no destetado. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la imagen que nosotros vamos a recibir? ¿Qué es lo que vamos a procesar? Un hombre cargando a un niño, ¿no es cierto?,
cargando un niño, cargándolo, cargando su falta de poder caminar, cargando sus inquietudes, cargando todo lo que pueda tener como niño. ¿Qué más hace un padre con un niño? Lo abraza, lo protege, lo consuela. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Mire, los niños se sienten necesitados del Padre porque la mirada de ellos es fija a sus padres, porque todo lo que es extraño para ellos los hará correr a los brazos del Padre. Y por último, los niños se declararán dependientes totales, porque no saben ni pueden caminar solos. Estamos ahí, amada iglesia, ¿no? Me están siguiendo, por favor. Miren, para Dios como Padre, su interés será siempre la formación de su Hijo en nosotros, para que sea expresado por su iglesia a través de hijos corporativos que decidieron despojarse de sí mismos, que decidieron morir a sus intereses individuales y egoístas, que entendieron obediencia total a Él y que Dios no se agrada, y que entendieron que Dios no se agrada de nuestras buenas intenciones o deseos, sino que responden a un solo Padre de todos, a un solo Dios, a una sola fe, a un solo Señor que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén, mi amada iglesia. Para un Padre terrenal, pero separado de Dios y en conflicto con Dios, su interés, el de este Padre terrenal separado de Dios, su interés será siempre sus propios intereses, provocando indiscutiblemente la deformación de sus hijos y la destrucción eminente de su familia. En ambos casos hay visión y hay interés. Las dos siempre van juntas. Visión e interés siempre van juntas. Pero el interés determinará la visión. Donde yo tenga mi interés, ahí está la visión. Es por eso que Dios trata con nuestro corazón. Es decir, trata con nuestro interés. Porque mis pensamientos no son, tus pensamientos son nuestros intereses. Porque tus intereses no son mis intereses. ¿Sabe cuál es el objetivo de ese trato de Dios con nosotros? Para que solamente entendamos que nuestro interés está solamente en Él. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, pensó en un padre para que repliquemos su imagen paterna en la tierra. Por lo tanto, el varón es padre por diseño. Escúcheme, por favor. El varón es padre por diseño. No es la madre. Ella no puede ser padre. Repito, el varón es padre por diseño. Dios trabaja en nuestro interés para que sea derrumbado, para que podamos entender desde su interés que nosotros estamos obligados a replicar su imagen paterna aquí en la tierra. Quiero contarles que existen dos tipos de responsabilidades como padres delante de Dios. Tenemos dos responsabilidades delante de Dios. Como padres o futuros padres, tenemos una suprema responsabilidad con nuestras generaciones. Que si no somos diligentes con lo que se nos ha sido entregado, es decir, con nuestros hijos, pudiéramos
tener hijos que hablen lo mismo, que tengan el mismo vocabulario, que expresan palabras correctas, pero lastimosamente no están viendo a Dios mismo, poniendo en riesgo el encargo, el diseño y las generaciones. El segundo punto de nuestra responsabilidad delante de Dios como padres, tenemos también una responsabilidad muy alta, yo la llamo suprema, delante de Dios. Que si no somos diligentes con lo que se nos ha sido entregado, ya no hablo de los hijos, ahora estoy hablando de lo que se nos ha sido a los varones entregados. Y la pregunta, ¿qué se nos ha entregado? Es la paternidad de Dios para que sea expresada a través de muchos padres terrenales. Al no entenderlo, pondremos en riesgo también el encargo de Dios, su diseño y a nuestras generaciones. Miren, en ambas responsabilidades que yo les acabo de hablar, en estas ambas responsabilidades, yo no creo y estoy seguro que no hay ninguna ausencia, ¿ok?, de habilidad para ser padres. Estoy seguro que la ausencia es de la vida de Dios en esos padres. La iglesia de Galacia, así como estamos mencionando estas responsabilidades, asimismo ellas no perdieron el vocabulario. Hablaban lo mismo, pero sí perdieron ver al crucificado. Perdieron las proporciones, perdieron el libreto, dejaron de ver la cruz y fueron fascinados por el sistema del mundo. Exactamente igual pudiera ocurrir cuando un padre que vive rechazando, negando la intervención de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Exactamente igual pudiéramos perder el libreto porque hemos dejado ver la cruz y porque fuimos fascinados por el sistema del mundo. Padres que confiesan con sus bocas, pero sus corazones están lejos de Él. Que no entendieron el rol al que fueron llamados por el Padre Celestial y del cual algún día rendirán cuentas. Que sus frustraciones y patrones generacionales invalidan la palabra de Dios por mandamientos de hombres. Que es más fácil criticar como religiosos porque tus discípulos no se lavan las manos antes de comer y menospreciar el mandamiento divino de honra a los padres. Como religiosos es más fácil criticar, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y como religiosos menospreciar verdaderamente el mandamiento divino. Honra padre y madre. En Mateo 15, luego que Jesús está en esta conversación con los fariseos, exclama, les dice: hipócritas, como dijo el profeta Isaías, y hoy siguen teniendo el mismo calificativo, porque invalidan los mandamientos, las ordenanzas de Dios por criterios, por costumbres humanas y religiosas. Y luego Jesús les dijo: no pierdan su tiempo alabándome. No tiene sentido que me honren, que sigan hablando de mí. Muletillas, muletillas.
mientras sigan invalidando lo que yo he establecido con sus enseñanzas de hombres. No pierdan el tiempo. Amada iglesia, es importante que podamos entenderlo. Dios no reconoce ningún mandamiento humano y paralelamente nosotros lo alabemos. No pierdan el tiempo alabándome. No tiene sentido que ustedes me honren, porque sus mandamientos humanos invalidan mi palabra. Es importante, y aquí viene una advertencia, cuidado, nos volvemos seres o padres saboteadores, que mirará, y hará todo desde su creencia, desde lo que él considera bueno, invalidando con su accionar siempre la palabra de Dios. Un padre saboteador terminará siendo siempre un disruptor. ¿Saben lo que es ser disruptor? Es aquel que rompe, es aquel que destruye algo o a alguien. Por ejemplo, pudiéramos por nuestras costumbres invalidar la disciplina del Señor. Pudiéramos con nuestras tradiciones y patrones generacionales invalidar las exhortaciones del Señor. Pudiéramos por nuestras tradiciones y costumbres invalidar las amonestaciones en el Señor. Pudiéramos invalidar el orden del Señor. Pudiéramos por nuestras tradiciones y costumbres invalidar el diseño de Dios para su casa. Jesús le dijo a los fariseos una vez más: señores, no pierdan el tiempo. Yo no reconozco, si ustedes me alaban, si ustedes me quieren honrar, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque su honra y su alabanza está fundamentado en una tradición humana. No tiene sentido. Amada iglesia, todo mandamiento de hombre termina siendo una ley de hombre injusta. Y toda ley injusta hecha por hombre se volverá para Dios una aberración. Entendámoslo, por favor. La ley injusta de hombre para Dios no es una ley. No es una ley. Es un atropello a su verdad. Es un atropello a su diseño. Es un atropello a su propósito. Es un asalto con apariencia de legalidad hecha por hombre, debido a sus tradiciones o costumbres. Escúchenme, por favor. La única manera para que Dios haya podido lograr reproducir su paternidad fue al crear al hombre a su imagen y semejanza del Padre. La única manera. La única manera. ¿Sí? Nunca la paternidad de Dios en la tierra se reproduce por réplicas o por tradiciones humanas, sino tan solo por su diseño, por su propósito. Quiero decirles que la única comunión con el Señor estará solo en la cruz. Fuera de ella no hay comunión con Dios, y verdaderamente fuera de ella seremos unos ilustres desconocidos. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos, Señor. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les dijo: yo no los conozco. ¿Saben qué? Ustedes son ilustres desconocidos para mí.
Mateo 7, versículos 22 y 23 se refiere a aquello. Habla de lo que les estoy diciendo. Pero quisiera por un rato, permítanme parafrasear Mateo 7. Permítame, por favor. Vayamos a la palabra Mateo 7 para que puedan entender qué es lo que dónde estoy queriendo arribar. Mateo 7. Muchos padres me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no dejé de darles una buena educación? Señor, nunca les faltó un plato en la mesa. Todo lo que me pedían se los daba. Me volví, amigo de mis hijos. Señor, les solapé sus cosas en aras de esta amistad. Señor, Señor, cumplí sus sueños. Los animé para que luchen por sus intereses. Los animé para que los anhelos en su corazón se cumplan, etcétera, etcétera. Estoy viendo que es un parafraseo, ¿no? Por favor. No, entonces, Jesús les respondió. Padres, sumergidos en sus propios intereses, nunca los conocí. Apártense de mí, padres irresponsables, hacedores de maldad, que no entendieron su asignación por la dureza de vuestros corazones. Amada familia, entender paternidad es saber que es un trabajo de tiempo completo. Y no me estoy refiriendo solo a los padres, a los varones. Hablo en general. Entender paternidad es saber que es un trabajo de tiempo completo. Preparándonos responsablemente, primeramente con nosotros mismos, comprometidos por conocer cada día a Cristo y luego con nuestros hijos. Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo podemos formar si los primeros deformados pudiéramos ser nosotros los padres? No se trata de buenas intenciones. No prevalecerán nuestros propios intereses, o peor aún, nuestras propias tradiciones familiares, sino solo los intereses del Señor. Y solo así ir recuperando nosotros, los padres, la memoria de todo lo que fue dado, lo que nos fue dado en Cristo Jesús, para luego instruir a nuestros hijos como maestros que instruyen la palabra para que ellos también la recuperen. De quiénes son ellos en Cristo. Y la pregunta, ¿y qué es lo que tenemos que recuperar? Pastor, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? Desde dónde fuimos constituidos y para qué fuimos constituidos. Quiero recordarles que la labor de un padre no es tener hijos tan solo, sino que concluye su labor concluye cuando sus hijos tienen el mismo carácter del Padre Celestial. Y que cuando ellos tengan hijos, cuando nuestra descendencia tengan hijos, primeramente estén preparados para ejercer fielmente su asignación desde ese carácter, el de Cristo. La palabra Padre, ¿sí?, nos exhorta a que entendamos no tan solo que Él es nuestro autor, sino también que Él es nuestro sustento de vida. Amada familia, entendámoslo. Él no es tan solo el autor, Él es nuestro sustento de vida. Decíamos hace un momento, nadie puede dar a otro lo que no tiene por falta de entendimiento.
Nuestra identidad viene de un padre. Lo más noble que puede hacer un hombre es ejercer su paternidad. De nada sirve que ganes mucho dinero. De nada sirve que complazcas en todos tus hijos, que tengas muchas posesiones o reconocimientos mundanos. Pero si fallas en ejercer tu paternidad, déjame decirte, o estás fracasando o ya fracasaste. La medida del éxito de un hombre está relacionado de forma directa a su efectividad para ser un padre, que hace la voluntad de quien lo llamó y para quien Dios es su centralidad y también su preeminencia. Amada iglesia, nos urge prepararnos. La preparación denota responsabilidad en cada uno de ustedes, denota madurez. El no hacerlo, el no prepararnos en todas las áreas de nuestras vidas conforme a la voluntad del Señor, conforme a su palabra, conforme a su constitución, denotará en nosotros un grado alto de irresponsabilidad y de inmadurez, en no asumir para lo que fuimos creados. Y nuestras generaciones y nosotros mismos también correremos mucho peligro. Un padre es un maestro, es el progenitor, es el que nos sustenta en todo sentido, es el que nos guía, es el que nos consuela en amor, Él es el que nos afirma, el que habla verdad, el que nos enseña a perdonar, el que no devuelve mal por mal, el que nos establece, el que nos invita a corregir siempre lo defectuoso en nuestras vidas, el que nos exhorta a que llamemos bueno a lo bueno y malo a lo malo, el que nos dice: hijos, todo te puede ser lícito en esta vida, pero no todo te edifica. El que nos enseña a sujetarnos a su autoridad, el que nos forma hasta vernos completos en Él, en Cristo, el que no desmaya, el que permanece, el que consuela, el que persevera, el que nos enseña a perseverar hasta el final. Esos son los padres que quieren nuestros hijos. Y le hablo hoy a los hijos. Entiendan y valoren el padre que tienen a su lado. Valoren el padre que el Señor les dio. Y también hoy le hablo a las mujeres. Valoren al hombre que Dios les entregó por compañero. O que les entregará. No existe nada más frustrante, no existe nada más difícil que no saber qué hacer con lo que se te ha concedido. Tenerlo todo, pero sin saber para qué. Sin entendimiento, nuestro caminar será un solo experimento. Y créanme, la frustración será nuestra recompensa. La falta de entendimiento en nuestro caminar será un experimento en nuestra vida. Experimento viene de experiencia, o sea, de nuestras propias experiencias. Y todo eso produce frustración, que será nuestra recompensa. En el libro de Génesis, en la desobediencia de Adán, nuestro primer padre en la tierra, Dios hace un corte de estado de cuenta con él. Le dice: aquí hay un corte, porque te quiero preguntar algo. Te quiero decir algo, Adán. Te quiero decir algo. Estamos hablando en la desobediencia de Adán. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con todo lo que te he entregado? ¿Cómo está tu administración, Adán? Es la misma pregunta. Es el mismo corte de estado de cuenta que no creo que Dios hará. Dios está haciendo en este momento.
en nuestros corazones y lo seguirá haciéndolo. Creo firmemente, como decía Señor, que ese ajuste de cuentas no será tan solo cuando estemos delante de Él, sino que será a diario. Dios diciéndote, ¿qué estás haciendo con los hijos que te he entregado? ¿Qué estás haciendo con mi herencia que son mis hijos? ¿Qué estás haciendo con mi diseño divino? ¿Qué estás haciendo con mi visión eterna sobre ti como Padre? Amada familia, la visión no tiene que ver con los ojos naturales, sino con alinearnos al corazón de Dios, del Padre, que podamos ver por el Espíritu y podamos avanzar sin detenernos. Dios creó al varón con una asignación especial. Qué importante que es esto, que lo entendamos. Dios creó al varón con una asignación personal para que sean padres responsables y podamos desde esa posición de padres poder manifestar la paternidad de Dios. Porque Dios es Padre y si nos ha improntado por su Espíritu, su paternidad. Qué importante es que lo podamos entender. Cabe una pregunta. Entonces, ¿dónde aprendemos a ser padres? ¿En una escuela secular? No. ¿En un instituto particular, privado para padres secular? No. Pero sí verdaderamente en una escuela para padres, en donde los maestros que imparten la enseñanza te llevan en un solo paso a conocer al Padre. Y no que aprendas a través de 4, 7, 12, 15, 26 pasos para llegar a ser un padre exitoso. ¿Qué diferencia lo uno con lo otro? Un solo paso para que conozcas al Padre y muchos pasos para que seas un padre exitoso. Hoy le quiero hablar también a las madres. Jamás deberían sustituir la imagen del Padre. Dios diseñó al varón para que porte su imagen. Dios diseñó al varón para que porte su imagen, la imagen del Padre. Asimismo, el varón no puede sustituir el rol de la madre. Qué importante que lo podamos entender. Quiero decirles que esta enseñanza pudiera estar solamente dirigida a padres o a futuros padres, pero también está dirigida a personas solteras, a los solteros. No nos estamos refiriendo a padres biológicos, sino también a padres espirituales, a discipuladores. Porque pudieran estar discipulando a otros solteros también, desempeñando el rol de un padre espiritual. Y quizás no teniendo claro las características, el carácter de la paternidad de Dios, que Dios determinó para cada uno de ellos. Qué importante que lo podamos entender. A veces hacemos un cheque en blanco. No, el tema de paternidad no es conmigo, es solamente con los padres, y próximamente con los que van a ser padres. No, hermanos, es para todos. Dios demanda de nosotros carácter. Por eso insisto, pudiera haber mucho discipulador soltero que necesita entender lo que es paternidad. La vara es bien alta en cuanto a todo lo que tiene que ver con paternidad, en el deber que tiene todo varón en ser formado en el carácter de Cristo y en la responsabilidad que tiene en el Señor en cuanto a la disciplina, amonestación de todos y de todos aquellos que Dios se los ha entregado. Amada iglesia, la gloria de un padre no está en llenar la tierra de muchos hijos. Verdaderamente la gloria de un padre está en formar a sus hijos para que sus hijos lleguen mucho más lejos que él. Esa es la gloria de un padre.
Hoy vemos en el sistema del mundo gente que se jacta y dice, ¿cuántos padres tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 8, 10. Ah, en un solo hogar. No, los tengo regados. Y verdaderamente resulta para ellos una vanagloria. Qué terrible. Es necesario que entendamos lo que es paternidad. Prestemos atención, por favor, y estemos muy apercibidos. El pecado y sus raíces producirá la ausencia de un padre proveedor del alimento espiritual correcto. El pecado y sus raíces producirá la ausencia de un padre proveedor del alimento espiritual correcto. Adán le declaró su independencia a Dios, quien era su origen, su creador, su deleite y su padre. El pecado y sus raíces hizo creer a Adán que no necesitaba de un padre, que él podía convertirse en un padre sin el Padre celestial. Es por eso que las Escrituras expresan que la humanidad cayó en rebeldía contra Dios. Quisiera que podamos agarrarnos de esa expresión y si aún estamos llevando nuestro rol de padres a nuestra manera, desde nuestros propios intereses, revisemos las Escrituras, porque pudiéramos estar cayendo o haber caído en rebeldía contra Dios. Adán pasó de ser un hijo a un huérfano por su propia decisión. Fue destituido de la gloria de Dios y pasó a constituirse en un hombre muerto espiritualmente. ¿Cuántas malas decisiones estamos tomando? Y estamos saliendo de ser hijo y pasando a ser huérfanos por nuestras propias decisiones. Amada iglesia, por favor, entendámoslo. Abramos los ojos espirituales. Esa fue la oración del apóstol Pablo. Esa fue una oración apostólica. Oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos, para que puedan ver lo que Dios les ha concedido, para que puedan ver todas las riquezas inescrutables que ustedes tienen, pero no las pueden ver. Por eso que están como están. Siendo hijos, actúan como huérfanos. Teniendo la naturaleza de Dios, actuamos con una naturaleza adámica aún. Adán se convirtió en un hijo sin padre. Y en esa condición de orfandad, rechazó a Dios. Procreó hijos con Eva, que hoy por el mundo divagan por doquier, por todas las calles, por todo el mundo divagan, llamando padre a cualquier cosa o a cualquier persona. ¿Sí o sí? Entretenidos en asuntos temporales de esta vida. Amada familia, todo hijo malcriado encuentra padre en la calle. Y todo hijo sujeto al padre encuentra recompensa en él. Amén. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué posición estamos? Adán y Eva, por sus malas decisiones, todos sus hijos fueron considerados huérfanos. Y la única herencia que entrega un huérfano a sus generaciones es pecado y muerte. Es pecado y muerte. No hay posibilidad de avanzar si no decidimos dejar o soltar algo. Para terminar, en Génesis 5, versículo 3, dice la palabra, y vivió Adán 135 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y luego engendró hijos e hijas. La pregunta, si ustedes leen Génesis 5, hay una genealogía, ¿ok? Y todos los hijos de Adán, y este murió. ¿Sí? Léanlas, por favor, los invito a que lean. Entonces,
¿Desde qué posición estamos, amada familia? Siempre vamos a tomar decisiones. La pregunta es, ¿cuáles las consecuencias de esas malas decisiones? ¿Seremos como Adán, que creyó que no necesitaba de un padre y que podía él convertirse en un padre sin el Padre Celestial? ¿Seremos como Adán, acaso, que pasó de ser un hijo a ser un huérfano por sus propias decisiones? ¿Cuántas áreas de nuestras vidas decidimos de manera de huérfanos, tomamos decisiones sabiendo que tenemos un Padre Celestial? Amada familia, Dios no reconoce nada que esté fuera de su Hijo. Absolutamente nada. Porque a Él lo constituyó heredero de todo. Si pudiéramos entenderlo, por favor, Hebreos 1. En los postreros días, el Hijo nos habla. Porque el Padre lo constituyó heredero de todo. La pregunta, ¿qué pudiera hablarnos el Hijo a nosotros? De lo que Pablo dijo: señores, oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos y puedan entender la herencia que ustedes han recibido. El Hijo, el Padre lo constituyó heredero de todo. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿qué es lo que habla un heredero? ¿De qué habla un heredero? Solo de su herencia, de lo que ha recibido. ¿Ok? Solo de lo que ha recibido. Es importante que lo podamos entender. ¿Sí, amada iglesia? Bueno, pongámonos de pie un ratito, por favor, que estamos terminando. ¿Sí? Hoy quiero hablarles a los hombres, a los padres biológicos, espirituales de esta casa, a los hijos de los padres de esta casa y de todos aquellos que nos visitan el día de hoy, que estamos aquí reunidos todos. A los padres, como esta relación con tu Padre Celestial. ¿Cómo está tu relación con tu Padre Celestial? A los hijos, ¿cómo está tu relación con tu Padre Celestial y terrenal? Es importante que podamos entender como iglesia que debemos soltar todo peso que te agobie en tus hombros. Y si acaso te has alejado de Dios, hoy Él te recibe con sus brazos abiertos y te dice: tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amada familia, es tiempo de madurar, es tiempo de saber que fuimos llamados por Él para cumplir su propósito eterno. Que no hay nada fuera de Él que Él pueda tener complacencia. ¿Sí? Es importante que entendamos que Él hoy nos recibe con sus brazos abiertos y nos dice: tú eres mi hijo amado. No busques en una religión. Yo estoy aquí. Yo estoy contigo. Anhelo tener una comunión contigo. Yo siempre he estado aquí contigo. Si por alguna razón te encuentras detenido, te encuentras frustrado, cansado, a lo mejor de brazos caídos, es el tiempo de pedirle a nuestro Padre Celestial que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y podamos ver quiénes somos con Él y en qué lugar de autoridad estamos sentados juntamente con Él. Es imperativo pedirle a Dios que nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su paternidad, de su diseño divino, de nuestro rol de padres,
que entendamos el diseño para la familia conforme a lo que Dios instituyó. El tiempo ha llegado de despojarnos de nuestra manera pasada de vivir. Despojémonos del viejo hombre que está contaminado, que está viciado, que está corrupto en todos los deseos engañosos que el mundo ofrece. Padres, nunca se trató tan solo de tener hijos en esta tierra que hagan su propia vida y su propia voluntad. No se trató de eso, padres. Siempre se trató de hijos que estén sujetos a la autoridad correcta en casa. Que entiendan obediencia, que entiendan honra, que entiendan sujeción. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque delante de Dios es correcto, es legal, es justo, es constitucional delante de Dios. Hijos, honren a sus padres, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Hoy quiero hablarles al sistema del mundo. Declarar, notificarles que hay una iglesia que no milita según la carne, que entiende que sus armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Iglesia, levántate y resplandece. Declaramos con el entendimiento que con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amada iglesia, es tiempo de poder ver y de poder entender lo que Dios está hablando. Oro para que nuestros ojos sean abiertos y podamos a partir de hoy poder entender por el Espíritu todo lo que se nos ha concedido. Que nosotros recibimos el Espíritu de Dios para entender todo lo que se nos ha dado en Cristo. No el espíritu de temor, no el espíritu de duda, de incredulidad, de angustia. Que podamos entender también por el Espíritu que fuimos constituidos, que fuimos concebidos en la eternidad. Y eso tiene que ver, no tiene que ver con antes y después de Cristo. En la eternidad, porque en la eternidad está el testamento eterno, está la obra eterna consumada, está su amor eterno, está la paternidad eterna reflejada. Todo está reflejado en la eternidad. Amén, mi querida iglesia. Amén, mi querida familia. Muchísimas gracias. Estamos despedidos. Santo Señor.